No leas libros en la antigua Corea si no quieres perder la vida. Hubo un periodo en la dinastía Joseon en que los libros fueron prohibidos para el pueblo. Incluso el príncipe heredero, si quería leer, tenía que disfrazarse, salir a escondidas y reunirse con el arrendador del libro secreto. Ese día, el príncipe heredero y su amigo cercano, el pintor Jungbok, estaban en una bien de incursión de incógnito real y querían alquilar un libro. Inesperadamente, justo después de encontrar la caja de libros bajo el tejado, fueron descubiertos por los soldados de la patrulla. Justo en ese momento, Dami, la hija del dueño de la librería de alquiler, pasó por allí, rápidamente tomó el libro de la mano del príncipe heredero y se escapó. El príncipe heredero despertó y huyó con Jungbok. Afortunadamente, el gran ministro Do Seung-hee, quien sabía que el príncipe heredero había escapado del palacio, apareció a tiempo para impedírselo. Resultó que el rey quería reunirse con el príncipe heredero, por lo que el príncipe debía regresar rápidamente al palacio. En el camino, la imagen de los soldados reprimiendo a la gente conmovió al príncipe heredero. Juró que definitivamente permitiría que la gente leyera libros libremente. Al llegar al palacio, el príncipe heredero convocó inmediatamente a los grandes ministros, declarando su decisión de legalizar la publicación de libros para el pueblo. Los grandes ministros naturalmente no estuvieron de acuerdo. El príncipe heredero respondió solo, secretamente satisfecho consigo mismo, sin saber nada sobre las dos facciones políticas clave en la política. Las facciones Noron y Soron estaban planeando explotar la autocracia del príncipe heredero para arrebatar poder para su propia facción. Mientras tanto, el maestro del príncipe heredero, Bak Moon-soo, suspiró, considerando que su acción era demasiado ingenua y carente de astucia política. Aunque el príncipe heredero ya había comenzado a manejar algunos asuntos por sí mismo, debería haber discutido con el rey antes de tomar una decisión para mostrar respeto. En otro giro, aunque el rey parecía tener el poder supremo, tampoco lo había tenido fácil todos estos años. Kim Tak, el líder de la facción Noron, siempre había controlado estrictamente al rey. Incluso la ingesta de medicina del rey era estrictamente supervisada, lo que lo enfurecía inmensamente. Al pensar que era el rey pero estaba controlado por los grandes ministros de la facción Noron, rompió el cuenco de la medicina y, enfadado, dijo que quería abdicar. El príncipe heredero, al escuchar la noticia, se asustó mucho, pensando que este era el castigo del rey por haber decidido sin permiso permitir al pueblo publicar libros. Resultó que, desde que el príncipe heredero era joven, el rey a menudo había actuado como si quisiera abdicar. Esta vez, el príncipe heredero se quitó la capa y se arrodilló ante la residencia del rey. El príncipe heredero, ingenuo, no sabía que el rey no se estaba dirigiendo a él, sino que estaba jugando una batalla de ingenio con Kim Tak, porque 13 años antes, para obtener el trono, el rey había firmado un documento criminal llamado Maengi con la facción Noron. Si el Maengi se hacía público, la familia real seguramente se vería envuelta en problemas. Ahora, el Maengi fue encontrado inesperadamente por Jungbok. Sabiendo que estaba a punto de enfrentar un desastre, arriesgó su vida y escondió el documento dentro de un libro de alquiler, esperando poder transmitir la noticia al príncipe heredero. Sin embargo, antes de que pudiera enviar el libro, fue asesinado en el camino. Por su parte, el rey, no queriendo causar un asesinato, retiró la orden. Abajo, el príncipe heredero estaba muy indefenso. No entendía por qué su padre se negaba a permitir que el pueblo imprimiera y publicara libros. El rey explicó que los sentimientos de la gente eran muy fáciles de agitar. Si se les permitía leer libros libremente o tener libertad de expresión, la posición de la familia real no sería segura. Sin embargo, el consejo del rey no cambió la opinión del príncipe heredero. Al ver a su terco hijo, el rey le advirtió con enfado que si quería llevar a cabo reformas, al menos debía ser lo suficientemente fuerte. El príncipe heredero regresó entonces a su residencia y vio la carta que Jungbok había dejado. En la carta, Jungbok decía que había algo muy importante, que incluso podría cambiar el destino. Quería contárselo al príncipe heredero, pero este pensó que Jungbok estaba bromeando y no le dio importancia a su carta. Solo le importaba conocer al autor Park Pyong-hee, de la novela de detectives que acababa de leer. El príncipe heredero esperó entonces a Jungbok en el palacio, pero no lo vio regresar. Hasta que un día, el rey dirigió a los grandes ministros a la tumba de su hermano para un rito conmemorativo. Inesperadamente, encontraron el cuerpo de Jungbok en el pozo. El príncipe heredero estaba extremadamente asombrado. Para él, lo más urgente era investigar quién había tirado el cuerpo al pozo. Un traidor tan grande seguramente tenía intenciones de rebelión. La noticia del hallazgo del cuerpo de Jungbok en el pozo de la tumba del anterior rey se extendió rápidamente. Dami, al escuchar la noticia, sintió que algo andaba mal, porque ella claramente había visto el cuerpo de Jungbok a orillas del río la noche antes de su desaparición. Desafortunadamente, cuando regresó para informar a las autoridades, el cuerpo ya había desaparecido. Con espíritu justiciero, ella consideró que era la única testigo. Inmediatamente escribió una carta anónima, buscando enviársela al gran ministro Hong Guk-yeong, la persona a cargo del caso. Sin embargo, en ese momento, el gran ministro Hong Guk-yeong estaba en problemas. Resultó que, para investigar la verdad, el príncipe heredero no entregó el caso ni al gran ministro de la facción Noron ni al gran ministro de la facción Soron, sino al gran ministro Hong Guk-yeong, que era neutral. Kim Tak temía que si la verdad salía a la luz, le sería desfavorable. El rey compartía la misma preocupación, y en secreto entregó el punto débil del gran ministro Hong Guk-yeong a Kim Tak. Pero bajo la coordinación de Kim Tak y el gran ministro Hong Guk-yeong, todas las declaraciones de los testigos falsos fueron perfectas, sin fallas. El rey también quería cerrar el caso rápidamente, por lo que ordenó el exilio de toda la familia de Jungbok. El príncipe heredero no se resignó, pero no tenía a nadie que lo apoyara. Frente a la presión de los grandes ministros, quienes exigían que ordenara inmediatamente el castigo de la familia de Jungbok, él soportó una enorme presión y se vio obligado a disolver a los grandes ministros. Por otro
otro lado, al igual que el príncipe heredero, Dami también sintió que algo andaba mal en este caso. Estaba muy indignada por Jungbok y decidió investigar la verdad por sí misma. Por otro lado, el rey tenía sus propios motivos. Él esperaba que a través de la investigación del príncipe heredero, este se enfrentara a Kim Tak, el cerebro detrás, ayudando al príncipe heredero a madurar verdaderamente. Por otro lado, Bak Moon-soo, quien también sabía claramente que era el Mangi, se puso de su lado. Quería ayudar al príncipe heredero a lidiar con esta compleja lucha política. Resulta que, después de que Jungbok fuera asesinado, Bak Moon-soo recogió el libro que contenía una copia del Mangi junto a su cuerpo, pero no hizo un escándalo, sino que eligió esconder el libro en secreto. Al mismo tiempo, Dami, la única testigo, comenzó a ser buscada por las fuerzas. Para proteger a su hija, su padre la escondió. Mientras tanto, otro pintor que se había reunido con Jungbok antes de que este muriera fue considerado un sospechoso importante y fue arrestado por el príncipe heredero, preparándose para torturarlo e interrogarlo. El pintor miró tímidamente al sirviente al lado del príncipe heredero, y finalmente mintió diciendo que Jungbok tenía malas intenciones hacia el príncipe heredero, y que a menudo decía palabras insultantes contra la realeza. Durante tantos años, el príncipe heredero siempre había considerado a Jungbok como un buen amigo, y momentáneamente no pudo aceptar que Jungbok pensara así de él. Con gran dolor, ordenó que todos se retiraran, y lloró en silencio solo. Después de calmarse, el príncipe heredero ordenó que se condenara a Jungbok ante la vista de todos. Inmediatamente después, toda la familia de Jungbok fue castigada. Dami vio a la familia de Jungbok siendo arrestada en la calle, y su espíritu justiciero la impulsó a contarle la verdad al príncipe heredero. Con la ayuda de su amigo, el viejo jefe Choi Jae-gon, Dami logró infiltrarse en el palacio. Inicialmente, ella planeó buscar ropa de sirvienta para cambiarse, pero accidentalmente se puso la ropa de la princesa heredera. Justo al salir por la puerta, fue descubierta por la princesa heredera. En el momento crítico, corrió hacia el palacio del este, donde se alojaba el príncipe heredero. La princesa heredera se apresuró a seguirla, pensando que Dami era una mujer que el príncipe heredero estaba escondiendo. Empujó la puerta para interrogarlo y vio una escena candente. El príncipe heredero se estaba bañando. A la princesa heredera le resultó incómodo seguir registrando y tuvo que desistir. Dami salió lentamente de detrás del biombo y le entregó al príncipe heredero la tarjeta de alquiler de libros de Jungbok que había encontrado en la escena del crimen, algo que Jungbok no había tenido tiempo de entregar a otra persona. El príncipe heredero estaba aún más convencido de que Jungbok nunca lo había traicionado, pero tuvo que condenarlo bajo presión, sintiéndose extremadamente culpable. Gracias a la aparición de Dami, el príncipe heredero rápidamente reavivó la esperanza de investigar la verdad. Dami también planeó ir con él a interrogar al pintor, pero cuando los dos llegaron a casa del pintor, este ya había muerto y había una nota de suicidio a su lado, pero tanto el príncipe heredero como Dami sabían que era una falsificación. Junto al cuerpo del pintor había 4 caracteres escritos con sangre. Dami luego descubrió una daga junto al pintor. Ella reconoció que era un objeto indispensable del viejo jefe Choi Jae-gon e inmediatamente llevó al príncipe heredero a preguntarle la razón. El viejo jefe Choi Jae-gon estaba atónito, claramente no sabía que el pintor había muerto. Más aún, da la casualidad que había perdido esa daga unos días antes, y el caso volvió a un punto muerto. El príncipe heredero sintió que la persona detrás de este caso no era simple, y adivinó que su maestro Bak Moon-soo seguramente sabía algunos asuntos internos. Al regresar, el príncipe heredero fue a buscar a Bak Moon-soo para preguntarle claramente sobre el asunto, pero Bak Moon-soo se negó rotundamente a revelar el asunto del Mangi. Él quería que el príncipe heredero investigara la verdad por sí mismo, que no confiara fácilmente en nadie, incluso si esa persona era él. Mientras tanto, Kim Tak pensó que todo finalmente había terminado, y alegremente conversó con el rey, esperando que lo apoyara para eliminar los obstáculos en la política. Y la primera persona en ser tratada fue el gran ministro Hong Guk-jeon. Por su parte, sabiendo que se había convertido en una espina en el ojo de otros, el gran ministro Hong Guk-jeon tomó la iniciativa de renunciar. Para retenerlo, el rey se ofreció a ascenderlo. Por otro lado, el príncipe heredero recordó los resultados de la investigación de Yamal. Todos señalaban al gran ministro Hong Guk-jeon como el autor intelectual detrás. Estaba extremadamente enfadado, quería asesinar al gran ministro Hong Guk-jeon. Sin embargo, todo era solo la imaginación del príncipe heredero. Actualmente, aún no tenía suficiente poder, y frente a su padre, tenía que ocultar sus verdaderos pensamientos. Aunque por dentro estaba agitado, el príncipe heredero fingió que no pasaba nada, mostrando respeto al gran ministro Hong Guk-jeon. El rey miró las acciones del príncipe heredero con una mirada llena de implicaciones. En los días siguientes, el príncipe heredero y Dami continuaron investigando en secreto. Dami descubrió que las cartas insultantes a la realeza que supuestamente escribió Jungbok parecían haber sido falsificadas por un experto en caligrafía. Actualmente, había 3 personas capaces de copiar y falsificar la caligrafía de otros, y casualmente Dami conocía a las 3. El príncipe heredero descubrió entonces que uno de los falsificadores de caligrafía era el testigo que había visto la muerte de Jungbok. Habiendo identificado al sospechoso, tanto Dami como el príncipe heredero estaban muy emocionados. Solo con atrapar al falsificador podrían rastrear al autor intelectual y vindicar a Jungbok. Pero justo cuando el príncipe heredero encontró al falsificador, apareció el asesino. Antes de que el príncipe heredero pudiera interrogarlo claramente, una flecha atravesó el pecho del falsificador. El príncipe heredero arriesgó su vida para salvarlo, pero la segunda flecha le quitó la vida al falsificador. La pista que el príncipe heredero había buscado tan arduamente se cortó así. Además, en el forcejeo, el príncipe heredero resultó herido. El gran ministro Do Seung-hee quería que regresara al palacio para recibir tratamiento, pero él se negó resueltamente, dejando que Dami lo hiciera por él. Al ver al príncipe heredero arriesgar su vida para investigar la muerte de Jungbok de esa manera, Dami
Dami se conmovió mucho. Por otro lado, al ver que el autor intelectual era demasiado cruel, Dami pensó que, para investigar la verdad, debía usarse a sí misma como cebo. El príncipe heredero estaba preocupado por la seguridad de Dami y se negó resueltamente. Luego, el príncipe heredero regresó al palacio con su cuerpo herido. El rey preguntó con preocupación, y solo entonces supo que el príncipe heredero aún no había renunciado a investigar el caso de Jungbok. El príncipe heredero le dijo al rey que no se rendiría hasta que encontrara al asesino. El rey fingió ser amable y le recordó al príncipe heredero que si había un nuevo avance, se lo informara de inmediato, quizás él podría ayudar. El príncipe heredero se conmovió por las palabras de su padre, sin sospechar de él en absoluto, sin saber que el rey era la persona más preocupada si la verdad salía a la luz. Al día siguiente, el príncipe heredero le pidió al gran ministro Do Seung-hee que investigara el origen de la flecha que había disparado al falsificador de caligrafía y descubrió que la flecha, inesperadamente, había sido producida por el Arsenal. El príncipe heredero fue inmediatamente al Arsenal a investigar, y efectivamente encontró a una persona sospechosa, que era el hombre con la cicatriz en la cara. El príncipe heredero recordó la noche en que el falsificador de caligrafía fue asesinado. El viejo jefe Choi J-Egon había luchado contra el asesino, dejando una herida cerca del ojo derecho del asesino. El príncipe heredero luego fingió preguntarle al hombre con la cicatriz en la cara de dónde venía su herida. El hombre con la cicatriz en la cara, obviamente desprevenido, mintió diciendo que se había lesionado en una pelea en una quizá en casa de cortesanas, pero esta torpe mentira no pudo engañar al príncipe heredero. Sin embargo, el hombre con la cicatriz en la cara era muy extraño, y el otro asesino era claramente un experto tirador, pero el príncipe heredero aún así adivinó que él era el asesino por los callos en sus manos. En otro giro, el padre de Dami había escondido a su hija en una quizá en casa de cortesanas para evitar la persecución de Kim Tak y otros. En la quizá Dami encontró accidentalmente un álbum de pinturas de Jungbok escondido en la habitación de la cortesana, pero que antes había desaparecido misteriosamente. Ella sintió que este álbum no era ordinario, e inmediatamente arriesgó su vida para llevárselo al príncipe heredero. El príncipe heredero miró el álbum de pinturas de Jungbok, y de repente se dio cuenta de que había pistas dejadas por Jungbok en él. Sin embargo, en ese momento, el sirviente del palacio a cargo de proteger a Dami regresó a la quizá y descubrió que su paradero había sido revelado, y se apresuró a informar al príncipe heredero. Resultó que cuando Dami salió a buscar al príncipe heredero, fue descubierta por los soldados de Kim Tak. Cuando Dami regresó, inmediatamente trajeron gente para arrestarla bajo el cargo de alquilar libros sin autorización. La dueña del quizá Madame, preocupada de que arrestaran a Dami, argumentó que la persona del retrato de búsqueda no era Dami, sino que solo tenía un parecido superficial. Los soldados idearon un plan, exigiendo que Dami, en su calidad de quizá cortesana, lo atendiera. Si Dami se negaba, la mentira de la dueña sería expuesta. Dami estaba extremadamente preocupada, y la dueña también estaba en un dilema. Justo cuando la dueña estaba a punto de negarse, los soldados usaron su autoridad para amenazarla, y la atmósfera se volvió tensa. Dami ignoró la mirada de advertencia de la dueña y accedió a atender a los soldados. Los soldados se quitaron deliberadamente sus camisas y bebieron alcohol con Dam-ji. Justo cuando él estaba a punto de desnudar a Dam-ji, el príncipe heredero llegó a tiempo, y los soldados salieron apresuradamente para recibirlo. El príncipe heredero se burló de los soldados diciendo que estaban en servicio, pero en su lugar estaban ocupados con el vestido de una mujer. Los soldados perdieron la cara, no se atrevieron a quedarse por mucho tiempo, así que se fueron avergonzados. Una calamidad había pasado. Vio a Dam-ji sentada sola en el patio, sus manos apretadas revelando su ansiedad. Esta imagen hizo que el príncipe heredero sintiera una inmensa pena, al pensar que ella había arriesgado todo para ayudarlo a investigar la causa de la muerte de Jungbok y había terminado en esta situación. El príncipe heredero se sintió aún más apenado por Dam-ji. Dam-ji consoló al príncipe heredero, preguntándole si había encontrado alguna pista en el pabellón de pintura. El príncipe heredero se propuso llevarse a Dam-ji para descifrar el misterio. Sin embargo, en ese momento, Kim Seok, no queriendo que se revelara el plan secreto, tuvo la intención de asesinar al príncipe heredero y dio la orden al líder de una banda de matar al príncipe heredero y a Dam-ji. Afortunadamente, una persona misteriosa intervino para salvarlos, y los dos escaparon de la muerte. Resultó que el código secreto correspondía al diagrama de la posición de los funcionarios durante las importantes ceremonias nacionales. En otras palabras, el asesino que mató a Jungbok fue Kang Jong-il. Sin embargo, las cosas no parecían ser tan simples. Jungbok nunca había disfrutado leer novelas de detectives, porque antes de morir dijo que el comienzo de la novela de detectives le causaba escalofríos. Claramente, había algo más que aún no habían descubierto. Tenían que encontrar esa novela de detectives. Además, el príncipe heredero descubrió que el hijo del ministro Min Bak-sang, quien pertenecía a la facción Noron, había abogado por investigar la verdad del caso de Jungbok, pero fue destituido de su cargo. Al darse cuenta de que el hijo del ministro Min Bak-sang podría saber algo, el príncipe heredero amenazó al ministro Min Bak-sang, exigiéndole que su hijo regresara a su puesto oficial. El ministro Min Bak-sang regresó e inmediatamente se apresuró a buscar a Kim Seok para discutir una contramedida. Se dieron cuenta de que el príncipe heredero no dejaría pasar el caso de Jungbok. Sin embargo, el problema de la facción Noron no terminaba ahí. El líder de la banda, que siempre había servido a Kim Seok, se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar. Usó el plan secreto real para amenazar a Kim Seok, lo que lo enfureció, decidiendo usar al propio subordinado
reinado del líder de la banda para reemplazar su posición. Al mismo tiempo, el príncipe heredero centró su atención en la posición de la persona que Homebook había dibujado en el diagrama de posición. Pero por mucho que pensaba, sentía que faltaba algo. Resultó que el diagrama de posiciones fue dibujado antes. Ese día, debido a que estaba ocupado asesinando, el culpable no apareció en el diagrama. Por lo tanto, la persona que se suponía que debía aparecer en el diagrama pero que finalmente no lo hizo, era el verdadero asesino. Al darse cuenta de esto, el príncipe heredero fue inmediatamente a buscar el diario de ese día. Desafortunadamente, el asesino lo robó y lo quemó antes que el príncipe heredero. El príncipe heredero se enfureció al saber la noticia. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que la persona en peligro en ese momento era la que él pensaba que era el asesino. Inmediatamente corrió a salvar a esa persona. Finalmente, salvó a Kang Jong-il justo cuando el asesino estaba a punto de matarlo para silenciarlo. Por el relato de Kang Jong-il, el príncipe heredero se enteró de que la persona que realmente debería haber aparecido en el diagrama de posiciones ese día era el ministro Kang. El ministro Kang tenía otra identidad como el líder de la banda, Kang Pil-jae. Kang Pil-jae sabía que si obtenía el plan secreto, Kim Seok no lo perdonaría, por lo que quiso negociar con la facción Soron, el oponente político de Kim Seok, vendiéndoles el plan secreto por 10.000 yang. El rey, sabiendo que si se vendía a la facción Soron, sus crímenes serían expuestos, le rogó al Inspector Park Moon-soo que lo ayudara a recuperar el plan secreto. En ese momento, Dam-ji todavía estaba siendo protegida por el líder de la banda, Chae J-egon, pero ella insistía en investigar el caso y siempre sentía que el líder de la banda, Chae J-egon, le ocultaba algo. Efectivamente, al pasar por una habitación, escuchó la voz de la Hisaen desaparecida que maldecía diciendo que fue el Inspector Park Moon-soo y el líder de la banda, Chae J-egon, quienes la mataron. Por otro lado, sabiendo que el ministro Kang tenía el plan secreto, todas las facciones se movían y querían actuar. Inesperadamente, justo cuando el ministro Kang salió de la habitación, fue fuertemente golpeado con una espada por el hijo ilegítimo de Kim Seok, desmayándose en el acto. El hijo ilegítimo le exigió al ministro Kang que entregara el plan secreto, y antes de que el ministro Kang pudiera decir algo, el líder de la banda, Chae J-egon, llegó a la puerta de su habitación. Al ver esto, el hijo ilegítimo tuvo que arrastrar al ministro Kang para esconderse. Sin embargo, la sangre en el suelo que no había sido limpiada reveló fácilmente la ubicación del hijo ilegítimo y del ministro Kang. El líder de la banda, Chae J-egon, y el hijo ilegítimo se enfrentaron en una pelea y una negociación. Sin embargo, el líder de la banda, Chae J-egon, no tenía la intención de llevarse al ministro Kang, sino que rápidamente tomó la pipa escondida a su espalda. Resultó que el Inspector Park Moon-soo había adivinado que el ministro Kang escondería el plan secreto en la pipa. Al ver esto, el hijo ilegítimo también entendió que lo que quería estaba dentro de la pipa. Luego, los dos lucharon ferozmente por la pipa. Cuando el príncipe heredero se apresuró a llegar a la casa del ministro Kang, este ya había muerto. Por otro lado, Kim Seok también tenía la intención de enviar a sus hombres de confianza para manejar la escena, pero la gente de la facción Soron llegó primero y tomó el control. Kim Seok se enfureció al saber la noticia, mientras que el rey, al escucharla, también estaba extremadamente preocupado. No sabía dónde estaba el plan secreto, y temía aún más que el príncipe heredero ya supiera sobre el plan secreto, lo que le causaba más inquietud y ansiedad. En otro desarrollo, Dam-ji se dio cuenta de que había un problema con el Inspector Park Moon-soo y el líder de la banda, Chae J-egon, por lo que lo siguió en secreto. Después de que Dam-ji escuchó al Inspector Park Moon-soo pedirle al líder de la banda, Chae J-egon, que recuperara la pipa, inmediatamente se lo informó al príncipe heredero. El príncipe heredero estaba extremadamente sorprendido. No podía aceptar que el Inspector Park Moon-soo, a quien siempre había respetado, fuera el autor intelectual del asesinato del ministro Kang. Eso significaba que Homebook también había sido asesinado por él, y el príncipe heredero siempre había pensado que su Inspector Park Moon-soo no tenía ninguna razón para hacer tal cosa. El secretario jefe Do Seung-ji a su lado también entendió el afecto del príncipe heredero por su Inspector Park Moon-soo, y le aconsejó que no se apresurara a sacar conclusiones. Lo que necesitaba preocuparle ahora era lo que el Inspector Park Moon-soo se había esforzado tanto en conseguir dentro de la pipa. Al regresar, el príncipe heredero, el secretario jefe y sus subordinados decidieron registrar el lugar de trabajo del Inspector Park Moon-soo. Luego descubrieron la novela de detectives que Homebook había dejado, escondida en un compartimento secreto en la pared. Al ver la evidencia clara, el príncipe heredero casi colapsa. Su creencia anterior ahora se había convertido en golpes para él, causándole un dolor extremo. Conteniendo su dolor, leyó la novela que Homebook había dejado, descubriendo que la copia original del plan secreto que Homebook había copiado en secreto estaba dentro del libro. El príncipe heredero estaba extremadamente sorprendido. Por otro lado, el Inspector Park Moon-soo también había obtenido la copia original del plan secreto. Se dio cuenta de que el rey y la facción Noron habían tenido tratos turbios, ya que fue de esa manera que el rey pudo obtener el trono. Él estaba furioso por la cobardía del rey, decidió no entregarle el plan secreto al rey, y solo cuando el rey pudiera encontrar una manera de corregir los errores del pasado, entregaría el plan secreto. El rey todavía estaba siendo manipulado, tan enojado que quiso matar al Inspector Park Moon-soo de inmediato, pero el poco afecto restante que el Inspector Park Moon-soo tenía por el rey desapareció por completo después de enterarse de la verdad. Él advirtió al rey que si le sucedía algo, la copia del plan secreto se difundiría por todas partes, para que todos lo supieran. Por otro lado, el príncipe heredero se reunió con el Inspector Park Moon-soo después de que terminó la corte de la tarde y le mostró la novela de detectives que el Inspector Park Moon-soo había escondido. El Inspector Park Moon-soo vio que no podía seguir ocultándolo, y tuvo que confesar que fue él quien arrojó el cuerpo de Homebook al pozo. El príncipe heredero intentó contener su ira, pero justo en ese momento, la facción Soron, al investigar la causa de la muerte del ministro Kang, descubrió inesperadamente que el arma homicida utilizada para matarlo era muy particular, y el dueño de esa arma era precisamente el príncipe heredero. El ministro de la facción Soron no supo qué hacer, y le pidió consejo al rey sobre si debía o
o no arrestar al príncipe heredero. El rey no se opuso, dando su consentimiento tácito para que la facción Zoron arrestara al príncipe heredero. Resultó que el rey no estaba dispuesto a ser amenazado por el Inspector Park Munsu para ceder el trono al príncipe heredero, por lo que ideó una forma de incriminar a su propio hijo para obligar al Inspector Park Munsu a ceder. El Inspector Park Munsu también adivinó que todo estaba orquestado por el rey y Kim Seok. Una vez que el príncipe heredero fuera juzgado públicamente como asesino, esto sin duda lo afectaría negativamente, e incluso podría impactar su sucesión al trono. El Inspector Park Munsu estaba extremadamente preocupado y confrontó a Kim Seok. Kim Seok, con una expresión de confianza, le dijo provocativamente al Inspector Park Munsu que nunca había sido su rival. Al mismo tiempo, el príncipe heredero se arrodilló frente a la corte, enfrentando el interrogatorio de su padre, el rey. Aunque en su corazón sabía claramente que este asunto estaba relacionado con Kim Seok y su padre, el rey, si tan solo mostraba la copia del plan secreto frente a todos, su padre, el rey, sin duda sería criticado. Después de sopesarlo, todavía no pudo soportar hacer que su padre perdiera la cara, por lo que permaneció en silencio y se negó a dar la razón por la que fue a ver al ministro Kang. Sin embargo, el rey no tuvo piedad con el príncipe heredero, basándose solo en la daga del príncipe heredero encontrada en la escena del crimen. Afirmó que el príncipe heredero era el asesino del ministro Kang y ordenó su encarcelamiento. Para ocultar el error de años atrás, el rey incluso planeó abandonar al príncipe heredero, nombrando al niño aún no nacido en el vientre de la concubina como su sucesor. El príncipe heredero se dio cuenta de la intención del rey, e inmediatamente obligó al eunuco cercano al príncipe heredero a explicar las anormalidades en él. El eunuco no tuvo más remedio que contar la historia de Damji entrando en secreto al palacio para ver al príncipe heredero. Al otro lado del campo de batalla, Kim Seok y los demás no entendían por qué el príncipe heredero tenía pruebas en la mano pero elegía permanecer en silencio. Les preocupaba que la aparición de Damji cambiara el rumbo de la situación, por lo que se enfocaron en ella. La primera en actuar fue la princesa heredera Sin, quien envió un grupo de hombres vestidos de negro a la residencia del secretario jefe, secuestrando a Damji. Por otro lado, el Inspector Park Munsu sabía que el príncipe heredero no presentó pruebas para protegerlo. Resulta que el príncipe heredero siempre confió en el Inspector Park Munsu, y él entendió que lo que el Inspector Park Munsu hacía era para encontrar al verdadero asesino. Con tal confianza del príncipe heredero, el Inspector Park Munsu se sintió extremadamente conmovido. Sin embargo, la facción Zoron y el rey continuamente ejercían presión, lo que le causaba grandes dolores de cabeza al Inspector Park Munsu. En otro desarrollo, para asegurar la posición del príncipe heredero, la princesa heredera Sin quería que Damji fuera testigo para reabrir el caso de la muerte de Honbok, y al mismo tiempo le pidió a su padre que arrestara al hijo del anciano funcionario de la facción Noron para interrogarlo como sospechoso. La facción Noron también se volvió caótica debido a esto. Kim Seok se dio cuenta de que las cosas podrían salirse de control, porque no mucho antes, el Inspector Park Munsu lo había amenazado para que entregara al líder de la banda, Chae J. Egon, y al verdadero asesino como condición para intercambiarlos por el plan secreto. De lo contrario, él publicaría el plan secreto al día siguiente. Todos en la facción Noron sintieron un peligro sin precedentes. Después de considerarlo detenidamente, Kim Seok decidió abandonar a su hijo ilegítimo. Fingió preocuparse por su hijo ilegítimo y fue al lugar donde se escondía, simulando que quería dejarlo escapar, pero en realidad llevó soldados para arrestarlo. El hijo ilegítimo, todavía inmerso en un afecto paternal nunca antes experimentado, fue arrestado en el acto. Solo entonces se dio cuenta de que la persona que lo traicionó fue su propio padre biológico. El verdadero asesino fue arrestado, y el príncipe heredero, por supuesto, fue liberado. En cuanto al hijo ilegítimo, fue interrogado frente a todos. Kim Seok estaba muy preocupado de que confesara que él era el autor intelectual, por lo que estaba extremadamente tenso. Al ver que el hijo ilegítimo estaba dispuesto a confesar el crimen, pero sin intención de revelar al autor intelectual, el príncipe heredero, impaciente, apeló a las emociones, aprovechando la traición de Kim Seok hacia su hijo ilegítimo, e intencionalmente lo incitó. Él lo exhortó diciendo que ningún padre podía hacer algo tan traicionero como vender a su propio hijo. El hijo ilegítimo, ya resentido por la traición de su padre, y con la instigación adicional del príncipe heredero, finalmente decidió confesar la verdad. Pero justo cuando estaba a punto de pronunciar el nombre de Kim Seok, este fue un paso más rápido y admitió proactivamente su relación padre-hijo con el hijo ilegítimo. Este viejo astuto usó una táctica de retroceder un paso para avanzar 3, asumiendo toda la culpa. El hijo ilegítimo, que valoraba el afecto y la lealtad, cambió de opinión de inmediato, mintiendo que el verdadero asesino fue el ministro Kang, quien ya había muerto. Kim Seok no pudo evitar una sonrisa de triunfo al escuchar esto. Él había escapado de la calamidad, y el rey, naturalmente, también estaba contento con este resultado. Luego, todas las personas relacionadas con el caso fueron arrestadas por la facción Noron, obligándolas a confesar que el autor intelectual era el ministro Kang. Al ver el informe de la conclusión sin ninguna laguna, el príncipe heredero se enfureció. Él sabía que el hijo ilegítimo era la clave para desentrañar todo, por lo que, a pesar del peligro, fue solo a encontrarse con él. Justo cuando el príncipe heredero intentó usar el afecto para dividir el vínculo padre-hijo entre el hijo ilegítimo y Kim Seok, el hijo ilegítimo, sabiendo que le sería difícil escapar de la muerte, confesó que entendía claramente que Kim Seok lo estaba utilizando y abandonando. Era solo que su vida había sido demasiado solitaria, y pronto iría al otro mundo. Él no quería que al recordar su vida, no tuviera nada que recordar. Por lo tanto, decidió proteger a Kim Seok, considerándolo como una justificación para este vínculo paternal poco profundo. El príncipe heredero supo que era inútil decir más y solo pudo irse con un sentimiento de decepción. Ahora, el príncipe heredero solo podía esperar investigar a las personas que habían escrito sus nombres y puesto sus huellas
huellas dactilares en el plan secreto y encontrar a la persona que conspiraban para ascender al trono. Pasó toda la noche buscando a todas las personas que habían escrito sus nombres en el plan secreto, y solo había una persona llamada Ho-san de la que no tenía pistas. El príncipe heredero supuso que el contenido del plan secreto estaba relacionado con su padre, el rey. En ese momento, el inspector Park Munsu presentó su renuncia, queriendo regresar a su pueblo natal. El príncipe heredero sabía que el inspector Park Munsu estaba evadiendo, y también escuchó al líder de la banda, Chai J. Egon, decir que el inspector Park Munsu había entregado el plan secreto a la facción Noron para calmar la situación. Él estaba muy insatisfecho con la forma de actuar del inspector Park Munsu porque en su corazón, su propia seguridad no era tan importante como la verdad. El inspector Park Munsu estaba preocupado de que si el príncipe heredero seguía persiguiendo la verdad, al final no podría soportar el shock y no podría mantener su posición como príncipe heredero. Sin embargo, no importaba cuánto lo aconsejara el inspector Park Munsu, el príncipe heredero estaba decidido a investigar la verdad de lo que sucedió ese año. Basándose en la fecha del plan secreto, el príncipe heredero comenzó a buscar los registros del palacio del año Hapjin, año del dragón. Sin embargo, los funcionarios le dijeron al príncipe heredero que todos los registros de ese año se habían quemado en un incendio. El príncipe heredero descubrió entonces que, a excepción de Ho-san, cuya identidad era desconocida, todos los demás funcionarios pertenecían a la facción Noron. Él decidió declarar la guerra al partido Noron, divulgando intencionalmente información, queriendo usar la razón de que Kim Tak había sido cruel con su hijo bastardo para incriminarlo. Al escuchar esta noticia, el rey estaba muy preocupado. En realidad, no creía que el príncipe heredero ignoraría la muerte de Jan Bok, por lo que envió gente secretamente a seguir cada uno de sus movimientos. Al enterarse de que el príncipe heredero había comenzado a investigar el incidente del año Gapjin, el rey estaba aterrorizado y le preocupaba que el príncipe heredero supiera más de lo que él imaginaba. La noticia de que Kim Tak fue incriminado se difundió rápidamente. Kim Tak se acercó tranquilamente a amenazar al rey, argumentando que si el príncipe heredero quería derrocar al partido Noron, entonces el rey debería considerar pronto cambiar al sucesor. De lo contrario, tanto el partido Noron como el rey estarían en peligro. El rey no pudo soportar la coerción de Kim Tak y lo echó inmediatamente. Kim Tak no se atrevió a demorarse, e inmediatamente fue a buscar a la concubina embarazada del rey, expresando su lealtad al niño en su vientre. Sin embargo, Kim Tak no sabía que sus acciones habían sido descubiertas por el príncipe heredero Jin. Para evitar que su estatus fuera cambiado, el príncipe heredero Jin le pidió a su padre, que pertenecía al partido Noron, que reuniera a sus hombres de confianza para derrocar a Kim Tak. Muy pronto, las peticiones para incriminar a Kim Tak llegaron continuamente. El príncipe heredero pudo aprobar, destituyendo lógicamente a Kim Tak. Sin embargo, el príncipe heredero hizo lo contrario, negándose intencionalmente a aprobar. En la corte en ese momento, el hecho de que el príncipe heredero ignorara las peticiones de los ministros y no las aprobara se consideraba un acto de un rey tirano. Los ministros que incriminaban a Kim Tak se enfurecieron de inmediato. Todos se arrodillaron frente al palacio del príncipe heredero, negándose rotundamente a retirarse si el príncipe heredero no aprobaba. Al ver esto, el príncipe heredero estaba muy complacido. Mientras tanto, Kim Tak ya no podía quedarse quieto, e inmediatamente fue a suplicarle al rey. Pero todo estaba en el plan del príncipe heredero. Mirando a los ministros indignados, el príncipe heredero salió lentamente, fingiendo dolor, sin saber qué hacer. Dijo que no podía destituir a un ministro que había servido al rey padre durante 30 años, por lo que solo podía pedir la opinión del rey padre. Resultó que el objetivo final del príncipe heredero era poner a prueba la lealtad del rey. Al ver innumerables peticiones para incriminarlo, el rey no pudo seguir encubriendo a Kim Tak, pero la carta de confesión seguía en manos de Kim Tak. Solo pudo recurrir a un compromiso, destituyendo a Kim Tak de su cargo actual, dándole un puesto oficial inactivo y sin poder real, y apartándolo. Kim Tak sufrió pérdidas, estaba muy resentido en su corazón. Sus ojos miraban al príncipe heredero llenos de indignación, juró vengarse del príncipe heredero. Sin embargo, después de esto, el príncipe heredero también agotó mucho esfuerzo mental, agotado tanto física como mentalmente. Por otro lado, el rey entendió que el príncipe heredero estaba usando a Kim Tak para poner a prueba su lealtad. Estaba seguro de que el príncipe heredero había visto la carta de confesión, y lo que más lo enfureció fue que el príncipe heredero no eligió ponerse de su lado. Al día siguiente, para vengarse del príncipe heredero, Kim Tak hizo que alguien le dijera intencionalmente al príncipe heredero la identidad de Chusan. Sabiendo que Chusan era su padre biológico, aunque ya lo había adivinado, el príncipe heredero todavía se sentía completamente devastado. En ese momento, el rey llevó al príncipe heredero a visitar la tumba de su difunta madre y le contó sus dificultades cuando era príncipe heredero. Siempre tuvo que vivir en peligro, siendo incriminado por otros. Si no hubiera sido rey, podría haber perdido la vida. La actuación del rey fue muy realista, conmoviendo incluso al príncipe heredero. Luego lo convenció de que accediera a renunciar a la gestión de los asuntos de Estado para que él pudiera retomar el poder. El príncipe heredero estuvo feliz de aceptar. El rey externamente mostró gratitud, pero en realidad tenía sus propias intenciones. Quería implementar la ley del servicio militar que había planeado durante mucho tiempo, y al mismo tiempo, quería aprovechar esta oportunidad para frenar el poder del príncipe heredero. Sin embargo, incluso cuando el rey tomó directamente el poder, cada uno de sus movimientos encontró dificultades. Primero fue la ley del servicio militar. Esta ley beneficiaba al máximo a la gente, pero se encontró con la fuerte oposición de la clase noble de Joseon, los que representaban a la clase Yanban. Kim Tak y otros no entendieron el pensamiento del príncipe heredero, sino que incitaron a los Yanban a protestar para presionar al rey. El rey estaba tan enojado que cayó al suelo. Kim Tak pensó que había ganado una vez más, por lo que estaba muy satisfecho. El príncipe heredero, por su parte, entendió la impotencia de su rey padre. Creía que su rey padre realmente quería hacer algo por la gente. De esta manera, el primer paso de la ley del servicio militar no pudo llevarse a cabo. Por lo tanto, el rey solo pudo encontrar otra manera. Utilizando
al Tesoro Nacional para reducir parte de la carga de impuestos para la gente. El príncipe heredero vio los esfuerzos de su rey padre, pero el afecto por su rey padre le causó un dolor extremo. Incluso se arrepintió de que si tan solo no se hubiera preocupado tanto por la muerte de Jean Bok, si tan solo Ji Dam no lo hubiera buscado, si él no hubiera continuado la investigación, si tan solo no supiera que Chu San era su padre biológico, ahora no estaría sufriendo y vacilando tanto. Teniendo el mismo pensamiento que el príncipe heredero, el rey también esperaba que el príncipe heredero nunca supiera que Chu San era él. Sin embargo, lo que el rey no esperaba era que el partido Soron en este momento no se quedara quieto. Ellos buscaron al padre de Ji Dam, pidiéndole que publicara un libro que registrara las historias entre el rey y el rey anterior. Las escenas escritas en el libro eran precisamente los registros de Gap Hin que el rey había intentado por todos los medios quemar. En él se registraba detalladamente cómo el rey le había dado al rey anterior alimentos incompatibles cuando estaba gravemente enfermo, lo que empeoró la enfermedad del rey anterior, llevándolo a su muerte. El libro publicado por el padre de Ji Dam se difundió rápidamente por todas partes, causando conmoción en la opinión pública. Al ver este libro, el rey estalló en furia, perdió la razón y ordenó arrestar a todos los que tenían el libro consigo. Le ordenó al historiador que lo eliminara, y también les pidió a sus subordinados que eliminaran a todos los ciudadanos que tuvieran este libro. Al ver a su rey padre perder el control, el príncipe heredero se apresuró a intervenir, aconsejándole que no podía eliminar a todas las personas solo porque hablaban mal de la realeza, que esa no era la forma de resolver el problema. Sin embargo, el rey estaba demasiado preocupado por la exposición de su antiguo crimen como para escuchar el consejo del príncipe heredero. Impotente, el príncipe heredero no tuvo más remedio que lanzar un golpe fatal, preguntándole a su rey padre por qué temía tanto que este libro se difundiera. Es porque lo que dice el libro es todo verdad, y usted es la última persona en firmar la carta de confesión. Chu San. El rey abrió los ojos de par en par. Lo que más temía finalmente había sucedido. El rey se llenó de lágrimas. No entendía por qué estaba equivocado al firmar ese documento para salvar su vida mientras estaba amenazado. El príncipe heredero no podía comprender el dolor del rey, pero desde que nació, siempre fue cuidado por su rey padre. No tuvo que vivir en luchas tan complicadas, por lo que no podía culpar a su rey padre. Realmente entendía a su rey padre, y también esperaba que su rey padre pudiera contarle la verdad al pueblo, disculparse y rogar por su perdón. Sin embargo, el rey, por su arrogancia, se negó a hacerlo. Le exigió al príncipe heredero que encontrara a aquellos que siempre querían derrocarlo, eliminándolos a todos para proteger su trono. Pero el príncipe heredero no quería seguir eliminando, se negó resueltamente. Al día siguiente, el rey les exigió a los ministros que arrestaran a aquellos que difundían rumores falsos. El funcionario del partido Soron se levantó, admitiendo francamente que él era el cabecilla detrás de todo. Quería hacer público el asunto de que el rey había participado en el asesinato del rey anterior hace muchos años. El rey inmediatamente ordenó arrestarlo y torturarlo, y al mismo tiempo ordenó arrestar a todos los que imprimían y distribuían el libro. Todos los ministros pensaron que hacerlo no era apropiado. Silenciar al pueblo no puede hacer que realmente se sometan, sino que solo causará pánico en sus corazones. Sin embargo, el consejo de los ministros no cambió la intención del rey. Los ministros clave del partido Soron, incluido el Dr. Musu, fueron arrestados. En las calles, los soldados perseguían por todas partes. El próspero Joseon ahora se convertía en un infierno en la tierra. El padre de Ji Dam también fue arrestado. Ji Dam estaba en un callejón sin salida, quería pedir ayuda al príncipe heredero, pero no importaba cómo el príncipe heredero le suplicara al rey, era en vano. Por el contrario, la relación entre el príncipe heredero y Ji Dam fue explotada por el partido Noron. Kim Tak instigó intencionalmente al rey, diciendo que el príncipe heredero era el verdadero cabecilla detrás de la publicación del libro esta vez, con el propósito de incriminar al rey. Originalmente desconfiado, el rey escuchó a una sirvienta decir que tan pronto como el padre de Ji Dam fue arrestado, el príncipe heredero había ido a su casa. Esta coincidencia hizo que el rey creyera aún más que el príncipe heredero estaba relacionado con este asunto. El rey ordenó el arresto domiciliario del príncipe heredero en Dongong, y el Do Seung-hee, el asistente más capaz del príncipe heredero, fue amenazado de que si quería proteger al príncipe heredero, debía hacer que los arrestados escribieran cartas de arrepentimiento, y al mismo tiempo garantizar que en el futuro serían leales al rey y lo seguirían. Para proteger al príncipe heredero, el Do Seung-hee no tuvo más remedio que obedecer. Sin embargo, los ministros clave del partido Soron no querían doblegarse ante el rey, querían mantener su integridad. El Dr. Moon-soo, sin embargo, aconsejó a los ministros del partido Soron que conservaran sus vidas. Solo así habría gente para ayudar al príncipe heredero y proteger su estatus. Mientras que el Dr. Moon-soo estaba decidido a sacrificarse para proteger la integridad que los ministros del partido Soron insistían en mantener. Pero el rey no soportó dejar que el Dr. Moon-soo muriera, quería torturarlo, para que presenciara como sus colegas eran torturados hasta la muerte uno por uno, solo para obligarlo a admitir su culpa. El rey luego ejecutó a los arrestados. La escena fue extremadamente trágica, al ver cada vez más cadáveres. El padre de Ji Dam estaba extremadamente indignado, regañando en voz alta al rey por ser cruel, solo sabiendo usar la fuerza para reprimir al pueblo. Desafortunadamente, el padre de Ji Dam no solo no pudo disuadir al rey, sino que tampoco pudo disuadir a los funcionarios que estaban llevando a cabo el castigo, y en cambio, enfureció al rey. El rey blandió su espada
espada y eliminó al padre de Ji-dam, el Dr. Munsu sintió un dolor extremo. El momento de enfrentarse a esta muerte lo hizo desear estar muerto. En otro giro, el príncipe heredero también estaba tratando de encontrar una manera de salvar a todos. La mejor manera era encontrar el original de la carta de confesión. Sin embargo, cuando el príncipe heredero regresó con la carta de confesión, ya era demasiado tarde. Al ver la montaña de cadáveres, el príncipe heredero le declaró la guerra a su rey padre. Si el rey no detenía la masacre, él pegaría el original de la carta de confesión en el tablón de anuncios público, haciendo que todo el reino conociera los crímenes pasados de su rey padre. Siendo amenazado por la carta de confesión, el rey se vio obligado a detener la masacre. Por la noche, el príncipe heredero declaró oficialmente que se convertiría en el enemigo de su rey padre. Pero como primer paso, quemó la carta de confesión, lo único que podía hacer que el rey se contuviera. El rey pensó que el príncipe heredero era demasiado estúpido. El príncipe heredero le dijo al rey que si usaba la carta de confesión para amenazarlo, solo moriría más gente, y eso era algo que él absolutamente no quería ver. Él quiere usar la compasión para oponerse a la tiranía de su rey padre. Luego ordenó despojar al príncipe heredero de su poder. Después de eso, el rey ordenó perdonar a los que pertenecían al partido Soron que había arrestado. Lamentablemente, no quedaban muchos ministros del partido Soron. Además, el partido Noron exigió unánimemente que se castigara severamente a los ministros del partido Soron, e incluso querían exterminar a los 9 linajes. La imprudencia momentánea del rey condujo a un desequilibrio político. Kim Tak retomó el poder. Ahora, su poder era cada vez mayor. Ya no consideraba al rey como una autoridad. La corte fue completamente controlada por el partido Noron, persiguiendo arbitrariamente a los ministros y familiares del partido Soron. El rey ya no tenía otra opción. No podía soportar esta escena caótica. El Dr. Munsu hizo una huelga de hambre autodestructiva. El príncipe heredero estaba indefenso, incapaz de cambiar el status quo, solo podía soportar en silencio. Pasaron 3 años, el príncipe heredero aguantó las dificultades, reunió a un grupo de descendientes de familias del partido Noron a su lado, se entregó al placer con ellos, e incluso tomó a Kim Tak como maestro, fingiendo querer apoyarse en el partido Noron. La situación del príncipe heredero preocupó al rey. Temía que el príncipe heredero realmente se uniera al partido Noron para oponerse a él, por lo que convocó al príncipe heredero al palacio. Sin embargo, el príncipe heredero seguía inmerso en la diversión, negándose a entrar al palacio. Resultó que el príncipe heredero aún no había olvidado su intención original. Él fingió estar sumergido en el placer carnal, solo para distraer a todos, haciendo que bajaran la guardia. Por otro lado, el enviado de la dinastía In había llegado a Joseon hoy, porque los pescadores de Joseon habían atacado accidentalmente a los pescadores de la dinastía In. El rey tomó la razón de que le preocupaba que la dinastía In aprovechara esta oportunidad para iniciar una guerra. Criticó al partido Noron por ser ineficaz para comenzar a nombrar a personas del partido Soron en puestos importantes. Esta vez, el rey decidió encargarle la solución al príncipe heredero. Si el príncipe heredero lo resolvía bien, le entregaría la gestión de los asuntos de la corte al príncipe heredero. Si no lo resolvía bien, depondría al príncipe heredero. El rey estaba convencido de que el príncipe heredero no podría resolver este asunto. Kim Tak y otros también pensaron que el príncipe heredero definitivamente fracasaría esta vez. Los ministros aconsejaron a Kim Tak que terminara rápidamente su relación con el príncipe heredero. Sin embargo, Kim Tak estaba preocupado de que la acción del rey esta vez estuviera dirigida a él. Pensó que lo urgente ahora era ayudar al príncipe heredero a superar este obstáculo. Solo así se podría frenar el poder del rey. El príncipe heredero estaba en ese momento entregándose al placer con el partido Noron en la casa de Hisaen cuando, inesperadamente, los soldados recibieron un informe al ver a Ji-dam, la hija de un criminal, aparecer en la casa de Hisaen. Resultó que, a lo largo de los años, Ji-dam siempre había llevado la identidad de una familia criminal, vagando por todas partes con el jefe Che de Yeom intentando derrocar el régimen tiránico del rey. Esta vez, Ji-dam apareció intencionalmente en la casa de Hisaen que el príncipe heredero frecuentaba para llamar su atención, haciéndole recordar el viejo afecto y esconderla en el palacio. Efectivamente, al enterarse de que Ji-dam estaba en problemas, el príncipe heredero la llevó al palacio a pesar del peligro, ocultando su identidad para que sirviera como dama de la corte junto a la consorte del príncipe heredero. Después de arreglar las cosas para Ji-dam, el enviado de la dinastía In también llegó a Joseon. Las dos partes se sentaron a discutir la disputa. La dinastía In insistió en exigir que Joseon cediera los derechos de pesca en el mar. Esto se relacionaba con la pérdida de territorio de Joseon y afectaba los intereses de los pescadores locales. El príncipe heredero y los grandes ministros se esforzaron por negociar, pero el emisario de In presentó una demanda aún más exagerada, queriendo que Joseon enviara a 50.000 soldados para ayudar a In en la batalla como muestra de lealtad. Esta exigencia dejó al príncipe heredero sin saber qué hacer. Solo pudo usar la táctica de dilación, con la esperanza de que el emisario de In les diera unos días para discutir una contramedida. Frente a la irrazonable demanda del emisario de In, la facción de Noron se enfureció aún más, y desconfiaron aún más de que el príncipe heredero pudiera superar esta crisis. Sin embargo, en este momento, Kim Ha-yeon le dijo con calma al príncipe heredero que había preparado un generoso regalo para el emisario, facilitando así las negociaciones. Sin embargo, Kim Ha-yeon en realidad tenía otras intenciones. Él había manipulado el regalo para el emisario. El príncipe heredero sospechó que Kim Ha-yeon lo incriminaría, por lo que ordenó especialmente a los guardias que vigilaran con cautela, pero aún así fue engañado por Kim Ha-yeon el ginseng, original
originalmente hermoso, al ser abierta la caja de regalo por el emisario, estaba todo dañado. El emisario se enfureció de inmediato, se negó a negociar y se preparó para regresar a su país. Viendo esto, fue inútil cualquier persuasión del príncipe heredero. En el momento crítico, el príncipe heredero se arrodilló frente al emisario. Un príncipe heredero de una nación se arrodillaba ante el emisario. Todos quedaron asombrados. El emisario ya no se sintió cómodo para dificultar más las cosas al príncipe heredero. Solo dijo que le dieran al príncipe heredero 4 días para encontrar un nuevo tributo que satisficiera al emperador o no lo pasarían por alto. Esta crisis se consideró resuelta. Sin embargo, el hecho de que el príncipe heredero se arrodillara frente al emisario causó una gran conmoción. La gente no podía aceptar esta acción del príncipe heredero. Por otro lado, aunque Kim Ha-yeon no pudo derrocar directamente al príncipe heredero esta vez, se alegró mucho de verlo atrapado en el vórtice de la opinión pública, confiando en que la destitución del príncipe heredero era solo cuestión de tiempo. Satisfecho, comenzó a planear la instalación de otro sucesor, pero el rey ya tenía casi 70 años y era imposible que tuviera más hijos. Kim Ha-yeon estaba confiado. Esta vez quería elegir a alguien a quien pudiera controlar, obligando al rey a adoptarlo. Si el rey no estaba de acuerdo, él usaría el mismo truco de antes, haciendo que el rey falleciera tranquilamente. Kim Ha-yeon luego se puso en contacto en secreto con los parientes del rey. El príncipe heredero se enteró y desenmascaró la conspiración de Kim Ha-yeon. Al mismo tiempo, también ideó un plan de matar 2 pájaros de un tiro y una obra comenzó. El príncipe heredero fingió no tener nada que hacer. No fue a buscar el tributo que quería el emisario, sino que se dedicó a practicar tiro con arco, disfrutando con los generales militares. Kim Ya-jiem y los demás no sabían lo que el príncipe heredero estaba tramando, así que buscaron a los guardias para que divulgaran la noticia. El guardia les dijo que durante muchos años el príncipe heredero siempre había puesto su corazón en la compilación de libros sobre armamento, y que era muy posible que esta vez el príncipe heredero decidiera atacar el norte, iniciando la guerra contra In. De esta manera, no solo se resolvería el problema, sino que el prestigio del príncipe heredero entre la gente aumentaría significativamente, y la crisis se disiparía. Después de escuchar estas palabras, Kim Ha-yeon comprendió de repente por qué el príncipe heredero era cercano a los generales militares. Para frustrar el plan del príncipe heredero, Kim Ha-yeon buscó secretamente al emisario, le reveló que el príncipe heredero estaba a punto de atacar el norte, y usó dinero para sobornarlo, exigiéndole que revocara la orden del príncipe heredero. Al día siguiente, durante las negociaciones, el emisario de inmediato cuestionó al príncipe heredero si se estaba preparando para atacar el norte. El príncipe heredero al escuchar esto lo rechazó. Él explicó que su llamado ataque al norte era aprender la cultura avanzada de In. De esta manera los dos países podrían tener mejores intercambios, facilitando el fortalecimiento de la amistad. El emisario estaba muy avergonzado, pero aún así no se dio por vencido, e inmediatamente sacó 2 libros sobre armas escritos por el príncipe heredero, pidiéndole que explicara. El príncipe heredero simuló sorpresa, diciéndole al emisario que estos libros sobre armas eran precisamente el tributo que quería ofrecer al emperador In. Durante tantos años, él siempre había estado investigando armas, y descubrió las deficiencias de las armas In. Si Joseon pudiera mejorar las armas, convirtiéndose en la fuerza más fuerte para proteger la frontera de In, y no necesitaría preocuparse por ser invadida en la frontera. Las palabras del príncipe heredero fueron extremadamente incisivas, lo que hizo que el emisario de In no pudiera negarse. Comparado con el dinero, era obvio que estas cosas prácticas, beneficiosas para la construcción del país, eran más atractivas para el emisario. El emisario aceptó alegremente la propuesta del príncipe heredero, ya no puso más dificultades a Joseon, se dirigió alegremente a ver al rey, sin escatimar elogios para el príncipe heredero. Estos elogios estaban completamente fuera de las expectativas del rey. Sin embargo, lo que sorprendió aún más al rey fue que el emisario reveló la historia de cómo Kim Ha-yeon lo había sobornado en secreto, exigiéndole que anulara la orden del príncipe heredero. El rey, conociendo bien las intenciones de Kim Ha-yeon, se enfureció de inmediato y ordenó su arresto. En ese momento, Kim Ha-yeon también supo que había caído en la trampa del príncipe heredero, y gritó furioso al cielo. Kim Ha-yeon fue llevado rápidamente ante el rey en calidad de criminal. Al ver a Kim Ha-yeon arrodillado a sus pies, el rey recordó lo que él le había obligado a hacer. El rey luego quiso que el príncipe heredero ejecutara personalmente a Kim Ha-yeon. El príncipe heredero levantó su espada, pero solo cortó la cuerda que ataba a Kim Ha-yeon. El rey mostró su decepción. El príncipe heredero tenía su propia razón. Él ordenó con calma conmutar la pena capital de Kim Ha-yeon, enviándolo al exilio. El príncipe heredero declaró al rey que quería iniciar una era de gran benevolencia, sin depender de la matanza para gobernar el país. Esta era su manera, y las palabras del príncipe heredero conmovieron profundamente al rey. Al recordar su largo reinado, donde amigos fueron ejecutados y enemigos fueron decapitados, noches tras noche era acosado por pesadillas. Cada día, el rey estaba preocupado por mantener firmemente el trono. En el fondo, él esperaba que lo que el príncipe heredero decía fuera verdad. Debido a la excelente actuación del príncipe heredero esta vez, el rey le permitió participar en el gobierno. Sin embargo, su naturaleza desconfiaba. El rey todavía no entregó todo el poder al príncipe heredero. Él retuvo el poder de nombramiento de personal, el poder militar y el poder diplomático para frenar la fuerza del príncipe heredero. Sin embargo, justo en su primer día en el gobierno, el príncipe heredero se encontró en problemas. Los grandes ministros de la facción Soron le pidieron al príncipe heredero que rehabilitara el caso de la impresión de libros de aquel entonces, y que ya no persiguiera a las familias de los criminales. Esta propuesta fue recibida con una feroz oposición de la facción Noron. Aunque el príncipe heredero realmente quería ayudar a Ji-dam a rehabilitarse, sabía que su base aún no era sólida. Si se apresuraba a aceptar esto, solo lo pondría en una situación difícil. El príncipe heredero rechazó la petición de la facción Soron. Esto hizo que Ji-dam se sintiera muy decepcionado. Al recordar lo que había
había pasado con su padre, la profunda tristeza hizo que no pudiera contener las lágrimas. Esta escena fue vista accidentalmente por el príncipe heredero. Él comprendió lo difícil que fue para Ji-dam esconderse a lo largo de los años. Estaba muy triste por dentro. Al mismo tiempo, el hermano menor del eunuco que siempre servía al lado del príncipe heredero fue arrestado por fraude en el examen. Podría ser sentenciado a la ejecución. El eunuco estaba muy apenado. El príncipe heredero investigó y supo que el hermano menor del eunuco no se había presentado al examen por dinero, sino debido a su origen humilde. Ellos no tenían la calificación para presentarse a los exámenes oficiales. El joven tenía ambiciones por el país, por lo que no pudo resistir la tentación de poner a prueba sus habilidades. La historia del hermano menor del eunuco conmovió mucho al príncipe heredero. Él decidió permitir que todas las personas participaran en los exámenes de servicio civil. El príncipe heredero le suplicó al anciano ministro de la facción Soron que apoyara su decisión. Sin embargo, el anciano ministro argumentó que nadie había cambiado la tradición durante cientos de años. Si el príncipe heredero hacía esto, enfrentaría un obstáculo aún mayor. Pero al ver la devoción del príncipe heredero por el país y por el pueblo, el anciano ministro decidió ayudarlo esta vez. Con el apoyo del anciano ministro, el príncipe heredero rápidamente anunció la ampliación del alcance de los candidatos para este examen. Sin dar tiempo a que los grandes ministros deliberaran, el príncipe heredero ordenó al anciano ministro que pegara el anuncio en el tablón de noticias. El anciano ministro y el príncipe heredero coordinaron sus movimientos sin darle tiempo al rey a reaccionar. El rey se enfureció, diciendo que un príncipe heredero tan autoritario solo desordenaría el orden social. Sin embargo, el príncipe heredero no estuvo de acuerdo con la opinión del rey. Él insistió firmemente en que el sistema Yangban estaba obsoleto. La ideología de la igualdad debe aplicarse en todos los aspectos de la sociedad, y no debe haber más discriminación. El rey no podía permitir que el príncipe heredero causara disturbios. Él usó su poder de nombramiento de personal para destituir al anciano ministro y, al mismo tiempo, retiró todos los anuncios pegados. Por su parte, el gran consejero de Estado observaba todo en secreto, sabiendo que el príncipe heredero estaba en dificultades. Aunque una vez sospechó que el príncipe heredero cedería a la autoridad del rey por los signos, el príncipe heredero seguía siendo una persona totalmente dedicada al pueblo. El gran consejero de Estado decidió intervenir para ayudar. Por otro lado, el rey, después de destituir al anciano ministro de la facción Soron, nombró al gran señor Min Baksan de la facción Noron como el examinador jefe sustituto. Si el príncipe heredero encontraba un error en el gran señor Min Baksan, podría usar la excusa de que el rey nombró a un funcionario incorrecto para recuperar el poder de nombramiento de personal. De esa manera, el problema del príncipe heredero se resolvería. El gran señor Min Baksan de hecho tenía la intención de cometer fraude. Él planeaba manipular los exámenes de los candidatos. La evidencia era clara, pero el príncipe heredero no se apresuró a condenar al gran señor Min Baksan, sino que lo persuadió a apoyar la medida de permitir que los plebeyos participaran en los exámenes de servicio civil. El gran señor Min Baksan no estuvo de acuerdo, pero, agradecido por la benevolencia del príncipe heredero, finalmente accedió. El príncipe heredero luego pidió a los hijos plebeyos que protestaran en el camino por donde él pasaría a supervisar, exigiendo participar en el examen de servicio civil, armando un gran escándalo, y él aprovecharía esta oportunidad para permitirles tomar el examen. Todo se calmó temporalmente. El príncipe heredero quería que el anciano ministro regresara a su pueblo, no quería que se involucrara en esta lucha. Sin embargo, el anciano ministro no se echó atrás, apareció en el lugar del examen, impidiendo que el príncipe heredero abriera las puertas del recinto, porque él sabía que quien abriera las puertas del recinto, permitiendo la entrada de los plebeyos al examen, sería la primera persona castigada por el rey. Él quería asumir toda la culpa, usando sus últimas fuerzas para proteger al príncipe heredero. El príncipe heredero comprendió la devoción del anciano ministro y se sintió muy conmovido. Los candidatos plebeyos lograron ingresar al recinto del examen como deseaban. El anciano ministro estaba muy feliz, y el príncipe heredero lo miró con ojos agradecidos. El rey, al enterarse de que los plebeyos habían sido admitidos en el examen de servicio civil, se enfureció. Pero las cosas en el recinto del examen tampoco se desarrollaron sin problemas. Los académicos Yangban se opusieron firmemente a tomar el examen junto a los plebeyos. El gran señor Min Baksan inesperadamente intervino para defender al príncipe heredero. Advirtió a los académicos Yangban que, aparte de usar el rendimiento para aplastar a estos plebeyos, ellos no tenían forma de echar a estos candidatos. Los académicos Yangban se quedaron sin palabras y tuvieron que sentarse obedientemente a hacer el examen. El rey, al ver que no podía detener al príncipe heredero, decidió enviar soldados para impedirlo. Si ocurría un conflicto armado, incluso si el príncipe heredero estuviera en peligro, los soldados no debían detenerse. El anciano ministro, a riesgo de morir, se interpuso frente a los soldados, pero los soldados solo eran leales a la orden del rey, por lo que se produjo un enfrentamiento con la gente indignada. La despiadada represión de los soldados hizo que la gente se enfureciera aún más. La multitud que acudía al conflicto era cada vez más grande, lo que dejó a los soldados sin saber qué hacer, obligándolos a detener la represión. El Do Seung-hee informó el incidente al rey. Sabiendo que incluso el uso de la fuerza no podía impedir que los plebeyos participaran en el examen de servicio civil, el rey se enfureció y se encerró en el palacio, sin permitir que nadie lo molestara. Por otro lado, en medio de la disputa, el examen había terminado. Después de calificar los trabajos en el mismo lugar, tanto los académicos Yangban como los plebeyos tuvieron personas que aprobaron. Sin embargo, la persona que obtuvo el primer lugar fue el hermano menor del eunuco. Ante este excelente rendimiento, el gran señor Min Baksan tuvo que admitir que los académicos Yangban no eran iguales a los candidatos plebeyos. Al regresar, el príncipe heredero quiso usar los resultados reales para persuadir al rey. Sin embargo, el rey ni siquiera se molestó en ver los exámenes de los plebeyos. Él solo le pidió al príncipe heredero que restableciera todo a su estado original, echando toda la culpa al anciano ministro para proteger su posición como príncipe heredero. Esta vez, el príncipe heredero no se comprometió con el rey. Por querer persistir en permitir que los plebeyos tomaran los exámenes para ser funcionarios, prefirió renunciar a su posición
posición como príncipe heredero antes que ceder. La persistencia del príncipe heredero hizo que el anciano ministro pensara que él era demasiado impulsivo e inmaduro. Por lo tanto, él se entregó activamente a prisión, asumiendo toda la culpa, solo para proteger la identidad del príncipe heredero como sucesor. Porque, según él, solo cuando el príncipe heredero se convirtiera en rey podría resistir a la facción Noron y otras fuerzas obstinadas. Si el príncipe heredero actuaba precipitadamente, resistiéndose al rey en este momento, sería como un mantis que intenta detener un carro, y sus esfuerzos finalmente serían inútiles si el príncipe heredero no podía convertirse en rey. El príncipe heredero entendió esto, pero en su corazón no podía aceptar decepcionar al pueblo y dejar que el anciano ministro sufriera el castigo. Después de pensarlo detenidamente, el príncipe heredero decidió seguir el consejo del anciano ministro. Se inclinó para admitir su error ante el rey, aceptó que el anciano ministro fuera exiliado y recuperó personalmente el uniforme oficial otorgado al plebeyo que obtuvo el primer lugar. Al día siguiente, el príncipe heredero despidió al anciano ministro, con gran pena en su corazón. Sin embargo, el anciano ministro estaba muy tranquilo, porque en su corazón, mientras el príncipe heredero pudiera persistir en convertirse en el 22º rey de Joseon, definitivamente sería un rey sabio. Y ese era su mayor deseo como anciano ministro. Solo cuando el príncipe heredero se convirtiera en rey, ellos podrían volver a levantar la cabeza. Todos habían cedido y sacrificado todo para proteger al príncipe heredero, para que él pudiera convertirse en el sucesor. El príncipe heredero estaba muy conmovido, y se determinó aún más a realizar su ideal por el pueblo. El rey, por su parte, tampoco quería discutir más con el príncipe heredero, pero sabía claramente que el príncipe heredero aún no había abandonado su intención de permitir que los plebeyos se convirtieran en funcionarios. Entendiendo también los pensamientos del príncipe heredero, los grandes ministros de la facción Noron estaban preocupados de que después de la muerte del rey, cuando el príncipe heredero ascendiera al trono, no podrían detener las acciones imprudentes del príncipe heredero. Otra alternativa, él no quería abandonar al príncipe heredero, por lo que lo persuadió a renunciar a sus ilusiones vanas. Él apoyaba la devoción del príncipe heredero por el pueblo, pero él no podía hacer tambalear el sistema y la estructura de Joseon. Solo así, Joseon podría perdurar y ser estable. El príncipe heredero no quiso rechazar la buena intención de su padre real, y prometió considerarlo cuidadosamente. En ese momento, el gran consejero de Estado supo que el príncipe heredero estaba en una situación difícil, y quiso ayudar personalmente al príncipe heredero a eliminar al rey, para que el príncipe heredero ascendiera al trono rápidamente. Pero el príncipe heredero siempre recordaba el afecto filial hacia su padre real, y no quería enfrentarse a él. En otro desarrollo, los grandes ministros de la facción Noron no apoyaban al príncipe heredero. Estaban muy preocupados de que si el príncipe heredero ascendía al trono sería desfavorable para su facción, por lo que se esforzaron por persuadir al rey de que volviera a seleccionar a alguien para el palacio. Querían que la persona seleccionada diera a luz a un príncipe para reemplazar la posición del príncipe heredero. El rey se dio cuenta de las intenciones de los grandes ministros, y bajo presión, no pudo negarse. Después de pensarlo mucho, la única manera era no elegir entre las concubinas actuales, sino elegir a una doncella soltera de las familias Yangban o clases nobles para que entrara al palacio y así crear una oportunidad para que el príncipe heredero tuviera éxito. El hecho de que el rey tuviera más de 70 años y quisiera casarse con una doncella soltera causó mucha conmoción entre el pueblo. Sin embargo, el rey no tuvo tiempo para prestar atención a estos chismes. Para él, lo más importante era mantener la posición del príncipe heredero y proteger el estatus del gran nieto. Al conocer los pensamientos de su padre, el príncipe heredero se sintió conmovido y a la vez incómodo, sin saber cómo equilibrar entre el pueblo y sus lazos familiares. Unos días después, el rey eligió a una doncella para que entrara al palacio, y el rey estaba a punto de celebrar una gran ceremonia. Al mismo tiempo, el gran Daeche Higonbo, el gran consejero de Estado, aprovechó esta oportunidad para intentar asesinar al rey y ayudar al príncipe heredero a ascender rápidamente al trono. Para conocer con precisión la ruta de movimiento del rey durante la ceremonia, el gran Daeche Higonbo le pidió a Didam que se informara claramente. Aprovechando la oscuridad de la noche, Didam se coló en la habitación donde se guardaba el mapa de la ruta y lo registró cuidadosamente. Inesperadamente, ella fue descubierta por el Doseonji o el secretario real jefe. El Doseonji reconoció a Didam y la llevó a ver al príncipe heredero. El príncipe heredero adivinó que esta era la idea del gran Daeche Higon, y cuestionó a Didam sobre por qué estaba averiguando la ruta de movimiento del rey. Didam permaneció en silencio, y el príncipe heredero ya había adivinado casi todo. Para evitar que el gran Daeche Higon causara problemas, fue a persuadir al gran Daeche Higon de que abandonara su plan. Al mismo tiempo, cambió la ruta de movimiento de su padre. Sin embargo, estas acciones fueron descubiertas por el espía de la facción Noron o la facción de los viejos argumentos, quien siempre estaba vigilando al príncipe heredero. Resultó que la facción Noron estaba buscando una manera de derrocar al príncipe heredero. Se dieron cuenta de que la razón por la que el príncipe heredero no se atrevía a hablar era probablemente porque conocía a quienes planeaban asesinar al rey. Si podían apoderarse del punto débil del príncipe heredero, el crimen de intento de regicidio era un crimen capital, y el príncipe heredero definitivamente no escaparía. Por lo tanto, enviaron a alguien para vigilar en secreto al príncipe heredero, mientras ellos iban a informar al rey de que alguien estaba investigando la ruta de movimiento del rey. Seguramente había una intención de asesinato y el príncipe heredero parecía estar relacionado con estas personas. El rey preguntó a dónde había ido el príncipe heredero. El Doseonji solo pudo mentir diciendo que el príncipe heredero había descubierto una laguna en la protección, por lo tanto, estaba investigando en secreto, eliminando peligros potenciales. El rey preguntó repetidamente si habían capturado a la persona que se coló para copiar la ruta. El Doseonji negó con la cabeza con firmeza, sin revelar a Didam. El príncipe heredero, por su parte, usó tanto la razón como el sentimiento para persuadir al gran Daeche Higon
esperando que le diera más tiempo. Usaría su propio método para convertirse en rey, y entonces usaría políticas humanas para reconstruir Joseon. Pero antes de eso, absolutamente no debían actuar de forma imprudente. Además, sus acciones habían sido descubiertas. Si el gran Daecheon era capturado, todos, incluida Didam, podrían verse implicados. El gran Daecheon dudó después de escuchar. Justo en ese momento, el gran ministro de la facción Noron trajo soldados para arrestar a los rebeldes. El gran Daecheon empacó sus cosas y finalmente optó por esconderse temporalmente. Sin embargo, después de este incidente, el rey, que ya era desconfiado, sospechó aún más del príncipe heredero. No estaba seguro de si la gente que apoyaba al príncipe heredero quería derrocarlo, o si la facción Noron estaba incriminando al príncipe heredero. Pensaba sin cesar y se atormentaba en el dolor y la inseguridad. Por otro lado, la facción Noron todavía se negaba a rendirse y ahora apuntaba a la nueva reina. Le prometieron mucho dinero al padre de la reina, exigiéndole que se pusiera firmemente de su lado y, al mismo tiempo, aseguraron que apoyarían al hijo de la reina en el futuro. Al mismo tiempo, para consolidar la posición del príncipe heredero, el rey quería nombrar al hijo del príncipe heredero como príncipe heredero sucesor Ceja. Al mismo tiempo, el gran Daecheon, después de huir, cambió su nombre y cultivó en secreto talentos para el príncipe heredero en Gyeongsang. La gran afluencia de dinero a Gyeongsang hizo sospechar a los grandes ministros de la facción Noron. Planearon investigar la dirección de este flujo de dinero, lo que podría revelar el secreto del príncipe heredero. Completamente ajeno a las intenciones de la facción Noron, el príncipe heredero seguía buscando a una persona capaz para hacerse cargo de Gyeongsang. El Daegam o gran señor Myeonbaksang, quien fue destituido por el caso de los exámenes de servicio civil, se convirtió en la principal opción del príncipe heredero. Aunque le preocupaba que alguien que había trabajado durante muchos años en la facción Noron lo delatara, la situación actual indicaba claramente que no había nadie más adecuado que él. El príncipe heredero decidió arriesgarse, pero el Daegam Myeonbaksang ya no quería participar en ningún asunto de la corte, solo quería disfrutar de su vejez. El príncipe heredero se fue impotente. En este momento, los talentos que estudiaban en secreto en Gyeongsang comenzaron a agitarse. Estaban cansados de la espera interminable y querían confrontar al rey directamente, llevando rápidamente al príncipe heredero al trono. Pero esto no era lo que el príncipe heredero quería. Mientras tanto, el rey estaba presionando para nombrar al hijo del príncipe heredero como príncipe heredero sucesor Ceja, pero se encontró con la feroz oposición de los grandes ministros de la facción Noron. El gran ministro de la facción Noron cuestionó si el príncipe heredero había abandonado su intención de permitir que la gente común participara en los exámenes de servicio civil. El príncipe heredero no quería ir en contra de su conciencia, por lo que no dio una respuesta falsa. Al ver la tensa situación, y al escuchar que el gran ministro de la facción Noron había obligado al príncipe heredero a firmar un documento comprometiéndose a no volver a mencionar el permiso para que la gente común participara en los exámenes de servicio civil, el rey aprovechó inmediatamente esta oportunidad para montar en cólera en la corte. Los grandes ministros de la facción Noron no se atrevieron a decir nada más, y el rey hizo que todos se retiraran. Sabía que su hijo aún no había abandonado el sueño en su corazón, y el rey estaba a la vez enojado y compasivo con el príncipe heredero. Estaba dispuesto a darle más tiempo al príncipe heredero, pero el tiempo que él mismo podía soportar no era mucho. Al ver la espalda cada vez más envejecida de su padre, el príncipe heredero sintió una inmensa tristeza. Por primera vez se sintió tan impotente. Bebió alcohol solo y, en estado de ebriedad, fue a tocar la puerta del Daegam Myeonbaksang. Al ver al príncipe heredero tan triste, el Daegam Myeonbaksang se sintió muy conmovido. En realidad, el príncipe heredero no ignoraba que, si tan solo ignoraba los deseos del pueblo, y se comprometía a no preocuparse más por sus necesidades en los exámenes de servicio civil, tanto su hijo como él podrían convertirse en rey sin problemas. Pero el príncipe heredero no podía ignorar la voz del pueblo. Realmente quería darles una oportunidad justa. Realmente quería cambiar sus vidas y deseaba que fueran felices. Solo que ahora, no sabía si sus sentimientos eran correctos o incorrectos. Finalmente, el Daegam Myeonbaksang decidió ayudar al príncipe heredero a administrar los asuntos en Gyeongsang, para que el príncipe heredero pudiera concentrarse de todo corazón en el asunto de nombrar al príncipe heredero sucesor Ceja. En este momento, el rey recurrió nuevamente a sus tácticas políticas. Obtuvo pruebas de malversación de fondos del Daegam Hongyeui, el opositor más fuerte al nombramiento del príncipe heredero sucesor dentro de la facción Noron, para amenazarlo a que resolviera él mismo el asunto del nombramiento, o de lo contrario su carrera política terminaría marcada por la corrupción. El Daegam Hongyeui no quiso rendirse fácilmente, pospuso deliberadamente el tiempo, y vigiló en secreto el flujo de dinero de la caja fuerte del príncipe heredero. El príncipe heredero también sabía que el Daegam Hongyeui estaba apuntando a su caja fuerte, pero tenía una razón de fuerza mayor y necesitaba transferir una suma de dinero a Gyeongsang. Después de considerarlo cuidadosamente, decidió arriesgarse. El Daegam Hongyeui creyó que estaba a punto de apoderarse del punto débil del príncipe heredero, rechazó con confianza la amenaza del rey. Al mismo tiempo, le dijo que el príncipe heredero estaba relacionado con el grupo de personas que intentaron asesinar al rey anteriormente. El Daegam Hongyeui, con aire de suficiencia, envió gente a arrestar, pero cayó en la trampa del príncipe heredero. El Daegam Hongyeui fracasó nuevamente y fue acusado de calumniar a la familia real, un crimen capital. Sin embargo, el rey no tenía intención de derrocar al Daegam Hongyeui. Él exigió que el Daegam Hongyeui aceptara el nombramiento del príncipe heredero sucesor Ceja. Finalmente, el hijo del príncipe heredero fue nombrado príncipe heredero sucesor como se deseaba. Ningún gran ministro de la facción Noron se atrevió a oponerse más. Pasaron 2 años, el príncipe heredero esperó pacientemente su oportunidad, y su empresa en Gyeongsang también se desarrolló de manera estable, hasta que un día, el príncipe heredero cayó gravemente enfermo, con fiebre persistente. La reina estaba muy preocupada, se quedó firmemente a su lado para cuidarlo.
investigarlo, y accidentalmente descubrió que el príncipe heredero había establecido una escuela secreta en Yonshan. Ella se derrumbó y buscó a su padre. Su padre decidió destruir la escuela antes de que otros la descubrieran. Sin embargo, esta acción suya fue descubierta por la facción Noron. Finalmente, la facción Noron se apoderó del punto débil del príncipe heredero y se preparó para contraatacar. El príncipe heredero se sintió extremadamente preocupado al escuchar esta noticia. Justo en ese momento, resultó herido y el rey quería que fuera a otro lugar para recuperarse. El príncipe heredero usó esto como excusa para ir en secreto a Yonshan, queriendo salvar a las personas en la escuela secreta. El Daegam Hongyui aprovechó esta oportunidad para denunciar al príncipe heredero, bloqueando al ejército del príncipe heredero en el camino y comprobando el hecho de que el príncipe heredero no se había ido a recuperar. El Daegam Hongyui informó del incidente al rey. El rey montó en cólera y ordenó registrar el palacio del príncipe heredero, descubriendo que el príncipe heredero había establecido en secreto la escuela durante tantos años. Nunca había abandonado su intención de permitir que la gente común participara en los exámenes de servicio civil. Esta verdad enfureció enormemente al rey, quien ya no le importaba la relación padre-hijo, y ordenó al Daegam Hongyui que inmediatamente llevara tropas a Yonshan. Por otro lado, el suegro del príncipe heredero encontró el escondite de la escuela secreta. Quería derrocar rápidamente a todos en la escuela para ayudar al príncipe heredero a escapar del cargo de rebelde. Sin embargo, el príncipe heredero se negó rotundamente a permitir que su suegro hiciera tal cosa. No podía masacrar a civiles inocentes para proteger su trono. Al príncipe heredero le costó mucho convencer a su suegro, y se preparó para regresar y confesar su crimen al rey. Sin embargo, no esperaba que el Daegam Hongyui trajera un gran ejército para rodear y perseguir a los estudiantes de la escuela. Más de la mitad de los estudiantes resultaron heridos o muertos, lo que tocó el corazón del Daegam Myeonbak-san. Claramente no habían hecho nada malo, solo tenían el deseo de contribuir al país y fueron tratados de esta manera. El Daegam Myeonbak-san decidió no esconderse más y también regresó al palacio. Sin embargo, a diferencia de su ira anterior, esta vez el rey estaba muy tranquilo, ni siquiera quería escuchar la explicación del príncipe heredero. Sabía que a lo largo de los años, sus enseñanzas no habían cambiado la decisión del príncipe heredero. A este punto, el rey estaba convencido de que los estudiantes que el príncipe heredero había cultivado eran todos rebeldes, especialmente porque entre ellos estaba el gran Daeche Higon, quien una vez había querido asesinar al rey. El príncipe heredero no podía defenderse, no importaba cuánto explicara, el rey ya no confiaba en él. Posteriormente, el rey puso al príncipe heredero bajo arresto domiciliario en el palacio del este Donggun. La terquedad del príncipe heredero había agotado al rey. Además, los grandes ministros de la facción Noron se aliaron, acusando al príncipe heredero de traición, diciendo que había construido un ejército sin permiso, con la intención de rebelarse. Posteriormente, el rey exigió que el príncipe heredero se declarara culpable y renunciara a su posición como príncipe heredero. Después de eso, él podría perdonar la muerte del príncipe heredero y exiliarlo. El príncipe heredero se negó rotundamente a la propuesta de su padre. No entendía qué crimen había cometido, pero el rey no le dio al príncipe heredero la oportunidad de refutar. Él amenazó al príncipe heredero con el futuro del príncipe heredero sucesor Ceja. El príncipe heredero solo pudo confesar el crimen de establecer la escuela, mientras que los otros crímenes de traición fueron asumidos por el gran Daeche Higon. Solo así, el príncipe heredero sucesor podría heredar el trono. En los días que siguieron, el rey comenzó a deshacerse de las personas cercanas al príncipe heredero. El hijo del Daegam Myeonbak-san también estaba a punto de ser ejecutado. El Daegam Myeonbak-san, que había servido al rey durante muchos años, suplicó de todo corazón al rey que le perdonara la vida, pero el rey no se conmovió. El Daegam Myeonbak-san solo pudo sacrificar su propia vida para salvarla de su hijo. La muerte del anciano ministro conmovió al rey. Sintió un poco de envidia del Daegam Myeonbak-san porque no era rey y podía hacer eso por su hijo. En cuanto a él, como rey, no podía sacrificarse fácilmente por su hijo. También tenía la importante responsabilidad de estabilizar la sociedad. Sin embargo, la facción Noron se envalentonó y exigió firmemente al rey que ejecutara al príncipe heredero por el crimen de rebelde. No solo eso, sino que también planeaban deshacerse del príncipe heredero sucesor Ceja. El rey se sintió extremadamente afligido al escuchar esta noticia. No quería renunciar ni a su hijo ni a su nieto. Didam, por su parte, le informó de esto al príncipe heredero. Esperaba que él pudiera recuperar su espíritu por su sueño y que luchara por su hijo. El gran Daeche Higon, por su parte, ya había preparado una revuelta para derrocar al rey y colocar al príncipe heredero en el trono. Sin embargo, el príncipe heredero dudó y no respondió de inmediato, y luego fue a ver a su padre. El rey, envejecido e indefenso, se lamentó de que si el príncipe heredero no hubiera sido su hijo, no habría tenido que sufrir tanto. El príncipe heredero se conmovió ante la imagen de su padre llorando y ya no tenía la intención de derrocar a su padre. Decidido a sacrificarse, tranquilizó al gran Daeche Higon sin resistirse más. Sin embargo, los talentos que siempre fueron leales al príncipe heredero no podían quedarse de brazos cruzados. Ignoraron las instrucciones del príncipe heredero, se reunieron, se colaron en el palacio y planearon asesinar al rey. El príncipe heredero, al enterarse, se apresuró a rescatarlo. Justo cuando el gran Daeche Higon balanceó su espada para derrocar al rey, el príncipe heredero golpeó fuertemente el abdomen del gran Daeche Higon con su espada. El gran Daeche Higon miró al príncipe heredero con incredulidad. El príncipe heredero sabía que si derrocaban al rey, Joseon inevitablemente caería en el caos. Eso era algo que nadie quería ver. Al día siguiente, el príncipe heredero fue depuesto. El príncipe heredero sucesor Ceja lloró amargamente, reacio a ver morir a su padre. Sin embargo, lo hecho estaba, y nadie podía cambiarlo. Muchos años después, el príncipe heredero sucesor creció y el rey envejeció y se debilitó. Él siempre recordó la imagen de su hijo, y el príncipe heredero sucesor Ceja tampoco olvidó el juramento de su padre. Cuando se convirtió en el 22º
rey de Joseon como deseaba, también cumplió el deseo de su padre, estableciendo la escuela y reclutando talentos de todas las clases sociales. La película termina aquí. Gracias por ver todo el video. Hasta pronto.